¿Dónde está mi que tierra? entiendo de permacultura ¿Dónde está mi territorio? principalmente es un sistema de diseño. Es una herramienta de diseñar hábitats sostenibles para humanos. A la vez la permacultura nace como lo que estaba hablando Alex, que es el permacultivo. Ese fue como el primer nombre del que hablaban, que era un sistema sostenible en el que no haya insumos. ¿Entendemos la palabra insumos? ¿No? Cosas que vienen del exterior que tengamos que comprar, ¿no? Entonces intentar generar una agricultura que tenga la menor cantidad de insumos. Esa es la manera en la que nació en Australia con Bill Mollison, que es el creador de todo esto, que él era biólogo y trabajaba también por hacer una especie de analogía así medio rara, aunque era un poco más hippie seguramente, que Félix Rodríguez de la Fuente, pero como era una figura similar, y de repente empezó a meterse como más en sistemas de producción agrícola más sostenible. Después le vino como un aprendiz, y este aprendiz fue el que vio el potencial al método que le estaba sacando y empezó como a extenderlo a un montón de cosas de la vida, de prismas o aristas que tiene la vida, y que se llama David Holmgren. Y David Holmgren lo que creó es la parte como de la permacultura, ¿no? De hacer una cultura permanente. Dentro de esto pues ya se empiezan a incluir muchas más cosas que ahora luego vamos a entrar, que se llama la flor de la permacultura, y ahí vamos a ver todas las cosas que incluye. Claro, la permacultura nace como una respuesta a los retos y los desafíos que tenemos hoy en día. El tema del cambio del clima, la diversidad, el tema del plástico, el tema de la contaminación, deforestación, el agua, todos estamos como concienciados con todos estos temas que viene a responder, y a temas sociales, pues el tema de la desigualdad económica, el tema del aislamiento social también a través de la tecnología, el tema del género, la salud mental, que creo que es una cosa que por fin a día de hoy estamos como poniendo en valor, la polarización también a nivel ideológica, y el acceso a la educación, que también estamos condicionando, ¿no? Y cómo venimos como a intentar dar soluciones a todo esto y a crear modelos alternativos. Como que lo que yo creo y veo que es la sabiduría es viva y resiliente, es lo que necesitamos también como promocionar todo el rato. Si no hay dinamismo, el diseño en permacultura necesita que se esté rediseñando todo el rato. Pues cuando creamos un diseño para una finca, no es un diseño de hago un diseño para la floresta y se lo presento, y ahora que siga este plan, y ya este plan va a ser la clave para su autosuficiencia, su resiliencia y todo eso. Es mentira. Dentro del año que viene tendrá que revisar, y necesitamos como entender esa parte de la sabiduría viva. Entonces ahora vamos a hacer una dinámica entre todos juntos para pensar sobre el pensamiento sistémico, y se trata de cómo vamos a comparar cuál es la trazabilidad de una taza de té industrial que nos pondrían en un sitio normal y corriente, en una cafetería estándar, por ejemplo. Pues mira, de aquí, por ejemplo, vamos a dividir que para nuestra taza de té necesitamos, por una parte, la bolsita, ¿no? Por otra parte necesitamos la taza, y por otra parte necesitamos lo que es el agua caliente, ¿no? Son las tres componentes, creo, que necesitamos para hacernos un té. Para hacer la bolsita de té, por ejemplo. El cultivador. Vale, la planta. El riego de Es una planta de té esa. El agua para la planta. Herbicidas.
Tenemos el té cultivado con nuestras calaveras. Estamos en Vietnam, por ejemplo. Venga, sí. Estamos en Vietnam, aquí cultivando. Le vamos a poner entonces un gorrito de vietnamita al señor. ¿Cómo tiene que llegar, no? Claro, vamos, el siguiente paso, ¿vale? El señor ha cultivado sus estas, las cosecha y entonces necesita embolsarlo, ¿no? Sí. Seguramente necesite como meterlo todo en un camión y ir a un sitio donde lo van en una fábrica, ¿no? Estamos aquí, le mandan aquí, esta es la fábrica de reciclaje de papel en el mejor de los casos, ¿no? Que aquí necesitaríamos como unos árboles también para... Unos árboles bien en monocultivo para poder producir papel para hacer esto, ¿no? Que vendría también a la fábrica, a la vez que un poquito de plástico también, necesitamos también un poco de oil, vamos a ponerlo así como en inglés, tal. También un poco de gasolina para los estos, más la cuerda, vale, ya lo tenemos aquí empaquetado. Y esto todavía seguramente sigue en Vietnam porque la fábrica del empaquetado también sigue en Vietnam, ya lo tienen todo empaquetado, han hecho las bolsitas, aparte de las bolsitas tienen que hacer las cajas y luego ya cuando tienen todas las cajas hechas ya los cogen en un avión y nos las mandan nos mandan palés de madera también, justo, más árboles. Estamos en Europa, ¿vale? Y luego la distribución de cada sitio, ¿no? Vamos, ahí luego está toda la cadena de distribución, desde que llega a Madrid hasta que se llega al Mercadona, y del Mercadona flechas a todos lados, ¿no? Y, vale, lo que más me interesa después de que pase todo esto es qué pasa con esto también. ¿Cómo se desecha? A la basura. ¿Qué pasa? Vamos a la basura. A la basura. Vamos a por el agua caliente. El agua caliente simplemente hay una cosa que se llama canal de SGL de segunda. Toma hervidor eléctrico, enchufa. Aquí te pagan Es una cafetera de bar. Y ahí tienes que pagar, tienes que llegar el agua más la luz y ya por fin tienes agua caliente, se lo puedes echar. La taza, por estar, vamos a ir un poco igual, ¿no? Toda la producción de la taza, todo industrializada, seguramente venga de China. Bien, no me voy a tomar una infusión en mi vida ya. Gracias, de eso se trataba, lo estoy consiguiendo. Ahora vamos a intentar otra vez hacer la trazabilidad de una taza permacultural. Yo he ido esta mañana, he cogido mis hierbitas y directamente las he puesto en mi taza para hacerme la infusión. Aquí hemos calentado el agua la hemos calentado. Eso es uno de los principios más importantes de la permacultura, que es el residuo cero, ¿no? Vale, conceptos de permacultura, los más importantes que tengo que explicar es uno, del enfoque sistémico. Otro muy importante es el tema de los flujos de energía. Tenemos que estar como muy pendientes de entender cuáles son los flujos de energía. Tuve el rato observando. Hay infinitos flujos de energía, ¿no? El dinero puede ser un flujo de energía, el viento puede ser un flujo de energía, nuestra inercia personal de nuestro carácter también puede ser una energía, el tiempo es otra energía, cómo nos relacionamos con otra persona en particular es otra energía. Todas esas necesitamos como estar todo el rato como muy pendientes porque necesitamos aprender de las dinámicas y los flujos de energía que ya están preexistiendo para a nosotros ponerlos a nuestro favor, ¿vale? Luego, el tema de los patrones naturales. Toda la naturaleza está en patrones naturales, se expresa a través de patrones. Las formas, ¿no? Todas las formas que encontramos son simplemente eso, ¿no? Como un patrón. Como la música es un patrón también, por ejemplo, ¿no? El día y la noche es un patrón, la primavera y todas las estaciones son otro patrón. Entonces, las migraciones, todos esos necesitamos como también mirarlos, también como son parte como de los flujos de energía, pero hay una parte como de los patrones que es muy importante y que a nivel filosófico, si lo empezamos como a intelectualizar, podemos encontrar muchas respuestas. Esto es la flor de la permacultura.
¿vale? Entonces, cuando antes estábamos hablando de que la permacultura no es solamente el permacultivo y cultivar verduras, sino que no sé si se llega a leer, está un poco pequeño, ¿no? Vale, lo puedo pasar a escrito un poco, pero vamos, básicamente la permacultura, vamos a hacerles 7 pétalos, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces solamente uno de los pétalos es el cuidado de la tierra. Entonces solamente tenemos uno de los pétalos, es el cuidado de la tierra y la naturaleza. ¿Qué incluiría todo eso? Pues la parte de los huertos, los bosques, los intercambios de semillas, la agricultura orgánica, todo el tema de la cosecha de agua, de la línea clave, de los compostajes, la recolección de plantas silvestres, pues es cuidados de la tierra y de la naturaleza, ¿no? Entonces solamente lo que casi todo el mundo entiende por permacultura es solamente uno de los 7 pétalos. Tenemos un segundo pétalo que es seguramente el más famoso, que es la construcción, ¿no? La bioconstrucción seguramente es por lo que más las personas han oído hablar de la permacultura y en cuanto a la construcción, lo típico que todo el mundo piensa son construcciones de barro, pero nada, está muy lejos de la realidad. Realmente es utilizar los recursos naturales que tengas a tu disposición cerca del lugar e intentar que todo ese enfoque sistémico se aplique también a la construcción. Y una cosa muy importante es entender los patrones y entender, por ejemplo, el concepto que, no sé si habéis visto a Miguel explicar el concepto de la inercia térmica en el Instagram, si lo habéis visto, pero os lo recomiendo que veáis su vídeos que explica, por ejemplo, un concepto muy importante en la bioconstrucción. El otro sería las herramientas y la tecnología apropiada. Un tercer pétalo. La siguiente que tenemos justamente es la crianza y la cultura, que también hay y tiene que ver mucho con la educación también. Salud y bienestar espiritual, tenemos el quinto. Salud y bienestar espiritual, salud a nivel holístico, por eso se incluye el bienestar espiritual. Tenemos me encanta esta palabra que se han creado en la permacultura, porque como a mí también me encanta el tema de las palabras, que es la ecosinuestra. Ecosinuestra. Y perdón, no sé si os mencionan las monedas que se crean, sí, paralelas. Las monedas paralelas, por ejemplo. El C1 es una de ellas, sí, los micelios, que también son como maneras de intercambiar servicios entre las personas. La economía circular tiene un montón de maneras de expresarse también. ¿Qué más? El trueque, por favor, que no se nos olvide del trueque, que es algo más viejo. Y el que me falta es pertenencia a la gobernanza. Gobernanza, exacto. Como nuevas formas de propiedad, de decidir, de relacionarnos, de jerarquizarnos, como lo queramos decidir. Gracias a Dios es tan diverso el mundo como humanos hay. Y hay personas que le gustan más la horizontalidad, hay personas que prefieren que haya unas jerarquías marcadas. Y como muy importante que me ha faltado por dibujar en esto, que como todo el rato entendemos la permacultura como todo conectado, en la flor de la permacultura falta este dibujo. Entonces, sí, está todo conectado realmente, como que cómo te conectas con el territorio, necesitas tomar decisiones sobre cómo lo vas a hacer, pero a la vez principalmente estaría en el cuidado de la tierra, ¿no? y de la naturaleza, cuidar del territorio. Claro, lo que pasa es que cuando hablas de esto es como se puede a lo macro o a lo micro, entonces sí. No sé si la perma en algún momento plantea como en tu región, o sea, entiendo como que a todas las escalas, ¿no? Pero como a mí me falta como la escala, ¿sabes? La escala. Para mí, intentar pensar en una gobernanza mundial me resulta súper difícil.
En plan, y que todos nos pongamos de acuerdo, pero a la vez podemos intentar generar dinámicas de gobernanza en la que las diferentes comunidades puedan llegar a acuerdos entre ellas. Todavía estamos como en el proceso de creación, ¿no? Para mí es muy difícil como apuntar a el gobierno mundial permacultural. Solo un pequeño apunte, ya existe esa visión y se llama unidad en la diversidad. Es posible, para allá caminamos. O sea, La unidad en la diversidad. No, que una cosa que me parece relevante, hablando de escala, ¿no? Hablando en todo este debate, hablando de que la permacultura suele estar relacionada con la autosuficiencia y tal, eso responde a que la permacultura es relativamente reciente, ¿no? Está emergiendo esta cultura ya pasada de vueltas en este sistema que es un consumo sin fin. Entonces creo que estamos volviendo, como dices tú, los principios están claros, empezamos poco a poco, cuáles son nuestras necesidades, pero puedo compartir un podcast si os interesa este tema para no tener que explicarlo demasiado y extenderme, pero hay un concepto que yo escuché hace poco que es permacultura industrial, que trata un poco de replicar algunos procesos y responder a algunas problemáticas, ¿no? que tenemos hoy día como esa, ¿no? Es como, hostia, joder, los beneficios de tener un móvil en verdad son muchísimos. Un móvil, una red de comunicación global, ¿no? ¿Cómo podemos mantener algunas de las cosas, ¿no? Aplicando ese prisma de ahí? Y bueno, pues hay una persona, un proyecto que tengo como referencia que está explorando eso un poco más en serio, que os lo voy a tener que pasar porque no me acuerdo del nombre además. Pero eso, es un hombre que se dedica a la minería de base. Entonces, claro, la minería, y dices, vale, minería, claro, pero es que no tienes ni que hablar de un móvil, solo con hablar de una azada, o sea, ¿de dónde sacas ese metal, no? Entonces, ¿cómo aplicas eso a crear una azada simplemente, no? Y si de ahí puedes seguir tirando a cómo aplicas eso a desarrollar tecnología, bueno, pues hay una gente que está desarrollando un proyecto de cómo ser lo más autosuficiente y permacultural posible dentro de un sistema industrial en el que intenta aplicar la mayor circularidad posible de los materiales, por supuesto, para no ser una minería sin fin, ¿no? Y todos esos principios a un sistema sí un poco industrializado, o sí lo suficiente, sí haciéndose esas preguntas de qué necesitamos. Bueno, pues algunas cosas hay, pero creo que está más en un estado más verde de desarrollo. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa muy importante, bueno, quizás la más importante de todas, es la ética de la permacultura. Tiene 3 éticas principalmente, más una extra, la permacultura. Primera, cuidado de la tierra, luego cuidado de las personas, y ¿alguien sabe la tercera? Del entorno. Del entorno. No. Por espíritu. Reparto justo. Reparto justo. Todas las herramientas de permacultura que os voy a dar o que os vais a aprender durante la vida es como cuando un millonario empieza a sumar ceros, ¿no? Oh, he ganado otro cero. Buah, ya tengo 6 ceros en mi esta. Ya voy casi camino de ser Bill Gates y tengo 9 ceros. Puedo ir a 12 ceros si quiera. Pero nada vale sin la ética, ¿vale? Entonces consideramos la ética como el 1 a la izquierda, ¿vale? Como algo metafórico, simbólico. Podemos ser millonarios, que si no cuidamos de la tierra, no cuidamos de las personas y no hacemos un reparto justo, nada cobra sentido, ¿vale? Entonces teníamos como estos 5 conceptos que he puesto de la permacultura. Uno, el enfoque sistémico; el segundo, los flujos de energía; el tercero, los patrones naturales; el cuarto, la flor de la permacultura, que la flor de la permacultura es muy importante para que todos entendáis que no necesitáis todos de tener una huerta, no todos tenemos que ser agricultores, no todos tenemos que estar cultivando verduras y alimentos, sino que hace falta personas que sean psicólogas, hacen falta personas que sean educadores para nuestros niños, personas que nos ayudan a parir, personas que nos ayuden a ser sanas, y todo eso tiene que formar parte también de nuestra vida como humanos.
humanos y también invitaros a intentar permaculturalizar vuestro sector, ¿no? Aquel en el que seáis, el que sea jardinero, pues intentar hacerlo hacia la jardinería, el que trabaje en una oficina, que lo intente aplicar en su oficina, y el que... Voy a primero nombrar Bill Mollison, la persona hasta que primero inventó la permacultura, hizo 10 principios. Después vino David Holmgren, que era su discípulo, y creó 12, que tienen mucho que ver con esos 10, son muy relacionados, ¿vale? Y luego voy a daros uno extra, que ya es el que he nombrado antes, que es de Max, del mandala, ¿vale? Los 10 primeros los vamos a nombrar un poco por encima, y muy importante también entender que los principios de permacultura están divididos en dos tipos. Uno son los principios de diseño y otros son los principios de actitud. Entonces vamos a entrar primero los principios de actitud de Bill Mollison, este Félix Rodríguez de la Fuente del que os hablaba, australiano. Trabaja con la naturaleza y no contra ella. Los únicos límites son los de nuestra imaginación. El problema es la solución. Se puede hacer. ¿Alguien se le ocurre algún ejemplo del problema es la solución? A mí se me ocurre uno, pero no lo voy a dar. ¡Oh! El próximo nivel. Hay una cosa que alucina un montón, a lo mejor es mentira, los biólogos, que es que para sacar el antídoto para el veneno de las serpientes tienes que usar el veneno de las serpientes. En plan, yo me acuerdo cuando me enteré de eso, que fue como que... Asume la responsabilidad de tu propia vida aquí y ahora. Vale, y estos son los de actitud. Ahora vamos a ir a los de diseño, que es mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Cada elemento, varias funciones. Este es el siguiente principio de diseño, muy importante. ¿Vale? Cada elemento en nuestro sistema que pueda cumplir varias funciones, a ser posible 3. El siguiente principio es el mismo pero invertido, que es que cada función importante está cumplido por varios elementos. El ejemplo claro es que hoy estamos sin agua. Estamos dependiendo de un único elemento para cubrir la función más importante que hay en la vida, que es el agua. ¿Cómo podemos ser tan poco resilientes? O el apagón, o tantos otros ejemplos, ¿no? Nos quedamos sin electricidad, no hay agua, porque el único agua que tenemos es el que sale del grifo. No te quedas en el agua del grifo, mueres. Claramente molaría tener un pozo, estar conectado a la red del sistema Isabel II, y si no quieres usarla, no usarla. Al final no hay tantas maneras de tener agua, sobre todo esas tres. Un río puede ser otra también, ¿no? Entonces, esa muy importante. Siguiente principio, la diversidad es la base de la resiliencia. Esto era un ejemplo, pero la diversidad también entendido como la vida. La ubicación relativa, este es como quizás el más difícil de entender hasta que no se empieza a diseñar, pero es que la ubicación de las cosas tienen que estar en función del resto. Y el 10 de Bill Mollison, todo tiene un efecto en su entorno. Simplemente como para que lo sigamos mirando como parte del enfoque sistémico. Volvemos a la observación exterior. Hemos ido a la observación exterior primero, hemos hecho primero una visión como amplia, hemos vuelto a observarnos a nosotros y después volvemos a mirarnos hacia afuera otra vez para ver qué es lo que tenemos fuera. Llegamos a una finca y qué son las cosas primeras que tenemos que observar. A mí hay un principio que me mola bastante, que no es exclusivo de la permacultura, pero se llama el principio de la escala de impermanencia. Entonces, para ver qué cosas observamos las cosas desde las que son más permanentes a las impermanentes. ¿Qué cosas tenemos que mirar en la escala de la permanencia? Lo más permanente es el clima, la geografía, el agua es la tercera constante. La cuarta sería los bosques y los árboles, después si hay construcciones o algún tipo de elemento estructural en el terreno, después los suelos y las plantas perennes, como es el suelo. Siempre mirar con los ojos de la estrategia de reducir el mantenimiento. También a nivel legal muchas veces sucede, ¿no?, que tienes que ver qué es lo que hay, porque si hay construcciones ya muchas veces se te permite hacer reformas de ruinas, pero no
pero no se te permite edificar de nuevo. El zoning es la distribución del espacio en función de cuánto tiempo lo utilizamos, de la frecuencia de uso, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a hacer como una especie de diseño súper rápido de la floresta. El zoning en la permacultura va de la zona 0 a la zona 5. También marcamos una zona 0,0 que somos nosotros mismos. Nosotros nos ponemos en el centro del diseño y después la zona 0 es la casa. La zona 0 es la casa, la zona 1 es los sitios a los que vamos todos los días, la zona 2 es los sitios a los que vamos un par de veces a la semana, la zona 3 es a la que vamos como una vez o 2 veces al mes a lo mejor, o 1 o 2 veces al mes. La zona 4 es en la que vamos a lo mejor 2 o 3 o 4 veces al año. Y la zona 5 es la zona virgen, donde no vamos, que es nuestra universidad, nuestra escuela, que es la naturaleza. ¿Vale? Sé que nosotros no venimos tanto aquí, pero vamos a intentar pasar esa escala de tiempo al tiempo que pasamos en la floresta, si os parece. Vale, aquí tenemos la sala, sería nuestra casa, ¿no? Yo diría que ahora nos sentimos en casa aquí, ¿no? Que es donde tenemos más el calorcito, pasamos más tiempo. Tenemos que considerarlo por la cantidad del tiempo que pasamos. Diría que la zona 0 sería esta es nuestra casa, ¿no? Zona 1 sería la zona como que tenemos de más uso, de uso frecuente. ¿Cuáles son las zonas que diríais de uso muy frecuente? El invernadero, el comedor, por ejemplo, y la zona de donde empezamos, ¿no? Que sería aquí. Aquí tenemos un 1. ¿Hay alguna zona donde solamos ir bastante? El baño, ¿no? Y el parking. Y el parking. ¿Cuáles serían las siguientes como cosas que utilizamos más? El súper, por ejemplo. La zona que hemos aterrazado. La zona que hemos aterrazado, aquí un 2. Incluyendo como la zona del aula huerta y la zona del súper. Y estos estamos en zona 2. Algún sitio al que hayamos ido, pero vamos poco. Sí, la parte como alta de la huerta. La parte, esta parte de aquí, ¿verdad? Sí, o incluyendo... Que estuvimos el otro día haciendo el taller con las varillas y todo eso, por ejemplo, ¿no? Vale, por ejemplo, pues podríamos poner toda esta zona de zona 3. Entonces quizás ya podríamos hablar de zonas 4, que no tengo más colores, el azul. El azul vamos a lo mejor como hacer aquí una zona 4... y aquí una zona 4 y por aquí donde a veces ha ido a pasear Silvia también había una zona 4 y alguien que se ha venido por aquí, y donde todavía no hemos ido, que lo hemos dejado como virgen, pues diríamos que todo esto, el resto, ¿no? Toda la parte de fuera, que estaríamos en una zona 5. Si de aquí, que lo utilizamos mucho, a aquí, que es el segundo sitio que utilizamos mucho, tenemos que empezar a estudiar cuáles son las dinámicas que van sucediendo en este espacio, ¿no? Porque al final, si este es el 0 y este es el 1, eso quiere decir que siempre estamos utilizando como también todo este espacio, todo este camino, ¿no? En todo este camino tendremos que intentar encontrar las eficiencias de qué cosas estamos llevando hacia allá y qué cosas estamos trayendo todo el rato, para utilizar los caminos para poner cosas que nos son útiles. Por ejemplo, ¿lo utilizamos como cocina y comedor? Pues tendría sentido que quizás entre medias estuviera la despensa, el fregadero,
en caso... Está ahí, justo, por eso. El lavavajillas, justo, por eso que lo estamos haciendo bien, que no, que lo digo como guay. ¿Qué más cosas podríamos como tener una casa entre tu casa y si tuvieras el comedor fuera? El baño estaría bien. El baño, ¿verdad? Y hemos generado que de repente este pasillo se ha convertido en zona 1 también, de repente. Todo esto se ha convertido en una zona 1 porque es lo que más utilizamos. Entonces, la zona 1 no tiene tanto que ver, para que entendáis bien lo de las zonas, es que no tiene tanto que ver con como que esté cerca de la zona 0, sino con la cantidad de uso. Entonces, lo suyo, para tener como una eficiencia energética, es tratar de concentrar al máximo las zonas, pero luego hay especificaciones en cada sitio que te hacen que esto tenga que ser así. Y también en una finca más grande es mucho más difícil, porque las zonas pueden estar como mucho más difíciles. En cambio, en la parcela en la que vivimos Sara y yo, pues es verdad que el baño no lo tenemos como muy cerca de la casa, pero al final tenemos que caminar 20 metros. Porque la finca es pequeña. Como una zona 5 es lo que nos permite no ser unos explotadores y cubrir todo nuestro terreno de utilizarlo para nuestro beneficio, ¿no? Y nuestro rendimiento económico, como lo queramos ver, ¿no? Y necesitamos siempre tener esas zonas de calma y para colaborar con la biodiversidad. La zona 5 es súper importante. Vale, pues vamos a ir a muchas cosas más importantes a observar. Aunque vamos a ir rápido porque van a ser como clásicas. La topografía, la hemos nombrado. Cómo es la sombra y el sol, tanto en invierno como en verano. Zonas de microclimas que hay en la zona, como algunas que están como expuestas a muros o están cerca de muros, entonces se forma un microclima o está cerca del agua o lo que sea. Los tipos de suelos que tenemos en nuestro terreno, la accesibilidad al agua, que ya lo hemos hablado, la posibilidad de generar energía, ya sea porque haya viento o también, y la flora y la fauna. Todo eso, apuntarlo antes de empezar. Este es el proyecto que hicimos en el CDP. El espacio que ellos tienen es esto que está aquí dentro. Esto eran como 3 hectáreas, esto 2 y esto como media o por ahí, pero ahora lo vamos a ver. Sí, es un proyecto muy grande. El segundo mapa que hemos hecho ha sido el del sol, ¿no? Otra cosa que hemos marcado como muy importante son las vistas al mar, que ellos las consideran desde la casa, y los vientos predominantes que vienen desde aquí. Y aquí tenemos las dimensiones de la finca, exacto, 2 hectáreas que estaban dedicadas al pastoreo y esta 1,5 hectáreas que era antiguamente la zona de huerta de la familia y toda esta que la tenían dedicada al cereal que también le daban a los animales. Idealmente, como vemos, pues la zona 0, que es solamente esta de aquí, este camino se iba a convertir en una zona 1 automáticamente porque no tenían posibilidad de cultivar aquí. Además, esta es una zona de encharque también súper grande. Hemos marcado las zonas 2 porque son como más zonas de descansos, y la zona 3 es esta zona donde está la huerta como más bosque comestible, que era la idea de que aquí estuviera el bosque comestible, igual que aquí, y ya poco a poco también la idea era como que aquí intentar ir haciendo crecer el bosque hacia aquí, que entendemos que esto es el hogar, esto era lo que era el almacén y ellos lo quieren convertir en una zona de coworking y habitación comunitaria, por la necesidad de ingresos, por la necesidad de tener voluntarios para que les ayuden con el espacio, para también poder tener como visitas, y la zona del coworking para también ese tema de hacer comunidad y que el espacio de coworking tenga que ver con el movimiento ecologista también y participar del activismo. Entonces, y este pedazo de almacén establo que tenían antes, pues dividirlo en 3. Hay algunos que arreglan bicis, hay un chico que quiere arreglar bicis y están cerca del Camino de Santiago también, entonces quieren como proponer hacer un taller de bicis. Aquí pondríamos el vermicompost, ¿no? Que está cerca entre la zona del fuego donde cocinaremos, la otra cocina exterior, el hogar está bastante cerca,
convertiríamos el hórreo en la sala polivalente donde haríamos las clases y convertiríamos la zona esta que estaba al lado de la carretera en recepción y bienvenida. Me dicen que espere, pero yo no espero, quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos.